Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer tenerles aquí para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Listos para la inmersión profunda. Exactamente. Hoy vamos a profundizar en unas declaraciones, unas palabras bastante fuertes, digamos, que dio el expresidente mexicano Ernesto Zedillo en un seminario en el ITAM, esto fue el 10 de enero. Y bueno, las fuentes que tenemos resaltan cómo Zedillo criticó el clima político actual. Ajá. Su preocupación por lo que él llama una posible autocracia de partido hegemónico. Y también la influencia que él considera que tiene un caudillo que según él está instalado en la oficina contigua a la presidencia. Interesante. Incluso dijo que México necesita una presidenta de verdad que gobierne dentro de las facultades constitucionales. Fuerte declaración. Sí, bastante. Y claro, cuando uno escucha estas palabras, inmediatamente viene a la mente, bueno, ¿quién fue Ernesto Zedillo? No. Recordar un poco su propia presidencia, porque como bien mencionas, fue presidente del PRI y su periodo estuvo marcado por una crisis económica bastante profunda. Bastante. Incluyendo el famoso rescate bancario, el FOBAPROA, ¿no? Que todavía se habla de él y se siguen sintiendo sus consecuencias. Y lo que me parece fascinante de las fuentes que estamos analizando es que presentan esta crítica a Zedillo como una especie de hipocresía. Ajá. No. Dadas sus propias acciones durante su tiempo en el poder. Entonces, nuestra misión hoy es precisamente esa: desmenuzar estos argumentos, entender los eventos históricos y económicos específicos a los que se refieren estas fuentes, y bueno, pues ayudarte a ti que nos escuchas a tener una visión más clara de este debate político tan complejo. Claro, desempacar todo esto. Entonces, comencemos por las acusaciones de Zedillo. Los puntos principales, según las fuentes, se centran en esa preocupación por un partido que concentra, digamos, demasiado poder. La idea de un caudillo oculto que maneja los hilos detrás de bambalinas y llamado a una presidencia que se apega a los límites de la Constitución. Sí. La fuente que analizamos interpreta claramente que estos comentarios van dirigidos al actual presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Claro. Y aquí hay un elemento que llama la atención. También se señala que las palabras de Zedillo recuerdan ciertos comentarios misóginos que hemos escuchado en otros espacios. Sí, se puede interpretar de esa manera. Y bueno, inmediatamente lo que se presenta como crucial son los contraargumentos históricos que surgen de la fuente que nos proporcionaste. Ajá. Y es fundamental abordarlos de lleno. El eje central de estas réplicas se enfoca directamente en el legado de la presidencia del propio Zedillo, utilizando el caso del FOA-PROA como un ejemplo primordial de lo que se describe como una forma de gobernar autocrática e incluso fuera de la ley. Hablemos de ese famoso FOA-PROA. Claro. La fuente que tenemos es bastante directa al señalar que este rescate bancario se decidió completamente al margen de la ley. Se argumenta que los fondos destinados a proteger a los ahorradores debieron salir de los propios bancos y no del Banco de México ni de los excedentes petroleros. Esta decisión se califica como completamente ilegal. Y presta atención a este dato. Se menciona que a través de un acuerdo con el PAN, Ajá. todos seguimos pagando ese rescate. ¿Hasta el año 2042? Hasta el año 2042, Y- incluyendo a las futuras generaciones. Exactamente. Y las fuentes profundizan en la cuestión de la constitucionalidad del FOA-PROA, indicando que, según su análisis, no cumplió con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 73, fracción octava de nuestra Constitución. A ver, explícame eso un poco más. Claro. Este artículo, en términos sencillos, establece las facultades del Congreso para contraer obligaciones financieras a cargo de la Federación. Se subraya que Zedillo, actuando como esta figura de jefe de jefes con poderes que aparentemente iban más allá de la Constitución, una ironía, dada su crítica al caudillo actual, ordenó este rescate en 1995 sin la aprobación del Congreso. Fue hasta 1998 cuando se formalizó, pero la decisión original se tacha de autocrática y contraria a lo establecido en la ley. Increíble. ¿Sí? Y la cosa no termina ahí. La fuente también destaca que Zedillo, poco después de asumir la presidencia tras el trágico asesinato de Colosio, realizó cambios en la Suprema Corte de Justicia que se describen como hechos a su gusto, incluso reduciendo el número de ministros. También se menciona el desmantelamiento de CONASUPO durante su sexenio debido a un escándalo de corrupción en 1989 relacionado con la harina de maíz de Maseca. Sí. Para quienes no lo recuerden, CONASUPO era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, una entidad estatal encargada de regular precios y garantizar el abasto de productos básicos. Y por si todo esto fuera poco,
También se le acusa de haber preferido romper el diálogo con la oposición en lugar de reconocer las victorias del PRI en las elecciones de Tabasco y Yucatán. Es decir, la lista de señalamientos es bastante extensa. Así es. Y la discusión ahora se centra en el impacto y los verdaderos beneficiarios del FOA-PROA. Ajá. La fuente cuestiona la justificación de Zedillo de que el rescate salvó a los ahorradores, presentando cifras bastante reveladoras. Se afirma que el 56% de los fondos destinados al rescate beneficiaron tan solo al 0.25% de los afectados. ¿Quiénes eran estos? Principalmente los dueños de los bancos y las empresas a las que, presuntamente, se habían otorgado préstamos irregulares, lo que se conoce como autopréstamos. Es decir, los propios dueños de los bancos se prestaban dinero a sí mismos o a sus empresas. ¿Sí mismos? A sí mismos, sin que aparentemente las autoridades hacendarias se dieran cuenta de la situación o actuaran al respecto. Eso es una barbaridad. Claro. Entonces, según esta perspectiva, el supuesto rescate a los ahorradores fue en realidad un rescate a los banqueros. Exactamente. Y a costa de todos los demás. Sí. Se habla de que inicialmente se estimó un costo de 180,000 millones de pesos, pero la cifra real se disparó hasta 1.8 billones de pesos. Una diferencia abismal. Una locura. Y se insiste en que la ciudadanía mexicana sigue cargando con ese peso hasta el día de hoy. Además, se destaca la falta de transparencia en torno a los beneficiarios, supuestamente protegidos por el secreto bancario y el extinto IFAI. El IFAI, para quienes no lo recuerden, era el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Correcto. El secreto bancario, en este contexto, significaba que la identidad de quienes recibieron estos fondos estaba legalmente protegida, dificultando la rendición de cuentas. Claro. Y la fuente va más allá, explorando las acusaciones sobre las políticas económicas implementadas bajo la administración de Zedillo que, según se argumenta, condujeron a la crisis. Ajá. Se menciona que tanto Zedillo como su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, recurrieron al uso de capitales especulativos y deuda externa para cubrir los déficits financieros previos a las elecciones de 1994. O sea, usando dinero que le podía fugarse del país en cualquier momento. Exactamente. Entendamos por capitales especulativos aquellos fondos que se invierten buscando ganancias rápidas y que pueden retirarse del país con la misma velocidad, generando inestabilidad. Una estrategia que, según se afirma, resultó contraproducente. Claro. Y aquí viene otro punto álgido, la devaluación del peso. Uf, sí. La acusación es grave. Se dice que la devaluación se filtró intencionalmente a ciertos allegados días antes de que se hiciera pública. O sea que algunos ya sabían lo que iba a pasar y pudieron aprovecharse de la situación. Exactamente. Lo que provocó una caída del 100% en el valor de la moneda, mucho más del 30% que se había anticipado. Esto, como es lógico, disparó las tasas de interés y dejó a muchísimos mexicanos sin poder pagar sus deudas, hipotecas, tarjetas de crédito. Y las consecuencias fueron devastadoras, según la fuente. Se sostiene que la clase media fue diezmada, mientras que los grandes deudores, precisamente los dueños de los bancos, fueron, en la práctica, rescatados de su propia corrupción a través de estos autopréstamos. Se contrasta esa situación con la enorme presión que se ejerció sobre los pequeños y medianos deudores para que pagaran sus obligaciones. O sea que los que menos tenían fueron los que más sufrieron. Exactamente. Entonces, si juntamos todo esto, la fuente cuestiona directamente la autoridad moral y política de Ernesto Zedillo para criticar al gobierno actual. Así es. Se recuerda que Zedillo argumentó que la privatización de los bancos aumentaría el ahorro. Ajá. Pero los datos que se presentan indican que, en realidad, el ahorro disminuyó significativamente. Sí, esa es una de las grandes contradicciones que se señalan. También se subraya el aumento de la dependencia de México hacia los préstamos extranjeros y el capital especulativo durante su gestión. Y se añade que Zedillo supuestamente rechazó implementar programas sociales o condonar deudas a los más necesitados, optando en cambio porque la ciudadanía cubriera los costos de la crisis financiera a través del FOA-PROA. Se reitera que para financiar este rescate se utilizaron fondos del Banco de México y préstamos internacionales, a pesar de que el marco legal supuestamente establecía que debía ser el sector financiero quien asumiera esos costos. Entonces la pregunta es, ¿quién pagó realmente los platos rotos? Exactamente. Y ahora recordemos que Andrés Manuel López Obrador en 1998, cuando aún era líder del PRD, denunció públicamente el FOA-PROA. Sí, recuerdo. Y aquí viene un dato muy relevante. López Obrador hizo pública una lista de los que él consideraba los principales beneficiarios de este rescate. Según la fuente, muchos de ellos eran donantes de las campañas del PRI e incluso figuraban en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. Increíble. ¿Y se conocen algunos nombres? Sí, la fuente menciona varios. Tenemos, por ejemplo, al Grupo Mexicano de Desarrollo de la Familia Ballesteros, el Grupo Lomelí, Calzado Canadá y Emico, Cebeto Cruz Azul, el periódico Excelsior, la Tinea de Salinas y Rocha. Y se hace una mención específica al antecesor de Ricardo Salinas Pliego, Héctor. También se mencionan a Jorge Martínez Huitrón de SIDEC,
Jorge Eugenio Ortiz Salinas de Salinas y Rocha, la familia Alcántara, Raimundo Gómez Flores de Estrella Blanca, José Gustavo y Enrique Mazón López del Grupo Mazón, Arturo Lomelí Villalobos, Juan Diego Gutiérrez, Cortina de Goods Water Center, Nicolás Acur, Antonio y Juan José Leaños, Álvarez del Castillo, Isaac Saba, Jorge Ballesteros Franco, Manuel del Valle Talavera de la familia del Valle Ruiz, Enrique Molina Sobrino del Grupo Escorpión, Justo Fernández, Julio y Eduardo Mariscal del Grupo Abre, Alejandro Morales Maga de Transportes Aéreos Ejecutivos, Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, Fernando Lanqueno Rocha de Banca de Monterrey, Carlos Cabal Peniche de Banca de Tabasco, Pablo Funtanet Manche, Mario Rodríguez Sainz, Carlos Noriega Arias, Gilberto Borja de Ica, David Peña Loza de Tribaza y Jorge José Luis y Carlos Ballesteros de Rescate Carretero. Es una lista bastante larga. Sí, es una lista extensa que da una idea de la magnitud de los intereses involucrados. Y lo que también llama la atención es que, según la fuente, no solo empresarios ligados al PRI se beneficiaron del FPROA. Se menciona que incluso miembros del PAN tenían deudas incluidas en este esquema. Exactamente. Se cita el caso de la familia de Vicente Fox y sus deudas con Bancomext, de las cuales una parte significativa no se recuperó, representando el salario mínimo anual de miles de trabajadores en aquel entonces. Esto nos muestra que el problema trascendía las filiaciones partidistas. Claro, era un problema sistémico. Exacto. Y finalmente, la fuente aborda las acusaciones de que hubo intentos por ocultar información crucial relacionada con el FOAPROA. Se menciona una supuesta orden de no depositar 35,000 millones de pesos en la tesorería de la Federación porque ya se habían destinado a la FOAPROA sin la aprobación del Congreso. O sea, moviendo el dinero por debajo de la mesa. Exacto. También se señala una presunta manipulación contable para mostrar un superávit fiscal cuando en realidad había un déficit. Y la acusación más grave es la del supuesto saqueo de fondos de Pemex para pagar a los banqueros. Increíble. Y se añade la idea de que tanto Zedillo como Salinas difundieron una visión falsa de una economía sólida, lo que llevó a muchos a creer que la devaluación era solo una crisis pasajera. Incluso se menciona la errónea creencia de que el conflicto de Chiapas era la causa de los problemas económicos. La fuente concluye con una pregunta muy directa. ¿Era consciente Zedillo del país que gobernaba y del impacto real de sus decisiones en la clase media? Es una pregunta que sigue resonando hasta nuestros días. En resumen, hemos realizado una inmersión profunda en las críticas que se han vertido sobre las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo, especialmente a la luz de su propio historial presidencial y la crisis económica marcada por el rescate del FOAPROA. Las fuentes que has compartido pintan un panorama complejo y polémico de un periodo crucial en la historia de México, generando preguntas importantes sobre la rendición de cuentas y las consecuencias a largo plazo de las políticas económicas. Y considerando el impacto duradero del FOAPROA y las fuertes reacciones a las recientes declaraciones de Zedillo, ¿qué nos dice todo esto sobre cómo las decisiones económicas del pasado continúan moldeando el discurso político actual y la confianza pública en México? Sin duda, es un tema que invita a la reflexión. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.